Estimados colegas, bienvenidos al curso Dengue, Zika y Chikungunya, abordaje clínico epidemiológico. Este curso tiene 4 partes. En la primera parte tenemos 2 componentes. El primer componente está referido a las arbovirosis emergentes y reemergentes en el Perú. La segunda parte está orientada al enfoque sindrómico para el diagnóstico de enfermedades infecciosas febriles. Nosotros en esta oportunidad nos vamos a referir a este punto al enfoque sindrómico para el diagnóstico de enfermedades infecciosas febriles. En esta conversación vamos a incluir una introducción, definiciones, síndromes de importancia en la salud pública, el proceso del diagnóstico y la importancia del enfoque sindrómico. Cuando los pacientes acuden a un establecimiento de salud o son vistos en la comunidad, no tienen un rótulo con la enfermedad que tienen, como puede ser el dengue, el Zika o el chikungunya, o la leptospirosis. Los pacientes vienen con un problema médico y esto es lo que nos debe preocupar. ¿Cómo darle una salida a esta situación real? En la práctica médica, el diagnóstico tiene varias aproximaciones. Una de ellas es el diagnóstico etiológico, el cual, mediante el uso de pruebas de laboratorio, se identifica el agente causal. La otra aproximación es el diagnóstico clínico, que está basado en la experiencia clínica para identificar síntomas típicos de una enfermedad específica. Y por el otro lado tenemos el diagnóstico sindrómico, que es el conjunto de signos y síntomas que nos van a orientar con un diagnóstico de lo que tiene el paciente. Vamos a mencionar algunas definiciones que son importantes. En primer lugar, la enfermedad aguda, como aquella enfermedad o brote de menos de 7 días de evolución. La fiebre, para fines prácticos, la temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados. Y el conglomerado como una agrupación de casos de un síndrome en particular, en un lugar o tiempo definido que se considera mayor de lo usual o de lo esperado en una localidad. Para fines prácticos, el síndrome es un conjunto de síntomas o signos que pueden tener una fisiopatología común, pero que responden a diferentes etiologías. El enfoque sindrómico se utiliza en la vigilancia sindrómica, la cual está orientada a detectar rápidamente la presencia de brotes con potencial daño a la salud pública, considerando no solo los brotes de origen infeccioso que son conocidos, sino también aquellos en que de origen o etiología desconocida. La vigilancia sindrómica tiene algunas ventajas. Entre ellas tenemos que son definiciones de casos simples y estables. Se refieren a hechos clínicos. Son de fácil notificación. Captan un gran número de datos y pueden detectar enfermedades desconocidas en la zona y un punto importante sobre la reducción de la sobrecarga sobre los servicios de salud. Debemos mencionar que las manifestaciones clínicas de una enfermedad infecciosa tiene un amplio espectro. Así podemos tener infecciones inaparentes, pueden haber manifestaciones clínicas moderadas, pueden haber casos graves y los menos casos fallecidos. Y si consideramos una línea de horizonte clínico entre las manifestaciones clínicas que tienen una enfermedad infecciosa, vamos a tener una proporción de casos que clínicamente son detectables
y una gran proporción de casos que clínicamente no son detectables. Algunos ejemplos de este amplio espectro clínico de la presentación de enfermedades infecciosas la podemos ver, por ejemplo, en la rabia, en la que el 100% de los casos son sintomáticos, y esto está vinculado a la alta letalidad que se da también en esta enfermedad. Por otro lado, en el caso de la influenza, casi la mitad de ellos pueden ser sintomáticos, los otros pueden ser oligosintomáticos y asintomáticos finalmente. En el caso del cólera, podemos tener un 2% de casos típicos, un 18% de pacientes que presentan diarrea entre leve y moderada y hasta un 80% de casos asintomáticos. Cuando estamos frente a una enfermedad, debemos definir la gravedad que ésta tiene. Si un paciente ha requerido su ingreso al hospital para una atención especializada, ya nos está dando la idea de la gravedad. Por otro lado, un paciente que tiene colapso circulatorio o tiene insuficiencia orgánica grave, pérdida de la conciencia o finalmente la muerte, nos está dando idea de la gravedad o severidad de una enfermedad. A lo anterior podemos agregar algunos signos de gravedad. Por ejemplo, si la presión sistólica es menor de 80 milímetros de mercurio o de 20 milímetros de mercurio por debajo de lo usual. Si la presión sistólica es menor de 90 milímetros de mercurio y es refractaria a la administración del volumen. Por otro lado, si la frecuencia cardíaca es de menos de 40 latidos por minuto o más de 150 latidos por minuto, si encontramos arritmias o tamponamiento cardíaco, si hay insuficiencia respiratoria aguda, si hay hemorragias graves o sangrado de mucosas, o si el paciente está en coma o en una crisis convulsiva. También es importante conocer algunos signos de alerta como la disnea, tos o taquipnea, la oliguria o anuria, vómitos frecuentes, dolor abdominal persistente, ictericia o la necesidad que hay de aislamiento del paciente. Otros factores de riesgo o comorbilidades, que es en el caso de las gestantes, las personas mayores de 65 años y los niños. En este caso, los extremos de la vida y aquellas personas que tienen concomitantemente otras enfermedades. Ahora nos vamos a referir a algunos síndromes de importancia en la salud pública. En primer lugar, vamos a conversar del síndrome febril considerando a aquellos pacientes o conglomerados de personas que tienen un inicio brusco de fiebre, sin un foco infeccioso aparente y que tienen menos de 7 días de evolución. Este síndrome febril puede obedecer a muchas etiologías. Entre ellas tenemos el dengue, el Zika y el chikungunya, la malaria, la peste, el tifus, la leptospirosis como agentes infecciosos que van a inducir la presentación del síndrome febril. Como hemos mencionado, el síndrome febril puede tener diferentes causas. Entre ellas, en el caso de las arbovirosis, tenemos el dengue, el chikungunya y el Zika, que pueden inducir la presentación de un síndrome febril. De manera genérica, podemos mencionar que en el caso del dengue, además de la fiebre hay cefalea, dolor reticular y dolor osteomuscular en general. En el caso del chikungunya, además de la fiebre, se va a presentar dolores articulares que van a ser persistentes y en el caso del Zika se está viendo con frecuencia a la fiebre asociada a un rash cutáneo,
Sin embargo, puede haber un gran número de pacientes oligosintomáticos e inclusive asintomáticos. El otro gran síndrome es el síndrome febril ictérico agudo. Significa que a un síndrome febril inicial se agrega otra manifestación clínica como la ictericia y se va a convertir en un síndrome febril ictérico agudo. En este caso, todo paciente o conglomerado con presentación brusca de fiebre, ictericia y ausencia de factores predisponentes conocidos en el paciente, como por ejemplo una hepatopatía crónica, una hepatopatía inducida por fármacos y una enfermedad autoinmune. Entre las principales etiologías que pueden inducir un síndrome febril ictérico agudo tenemos la hepatitis A, C, B y que está asociado con delta en algunos casos. La hepatitis E, la fiebre amarilla, la leptospirosis, la bartonelosis son enfermedades muy frecuentes en determinados nichos ecológicos de nuestro país. En un tercer grupo tenemos el síndrome febril con manifestaciones hemorrágicas, en el que el paciente o conglomerado de pacientes inician su enfermedad de manera brusca, con fiebre con una duración menor de 3 semanas, y se agregan dos de los siguientes signos: erupción cutánea hemorrágica o purpúrica, epistaxis, hemoptisis, sangre en las heces o cualquier otra manifestación hemorrágica. Dentro de las infecciones que pueden inducir la presentación de un síndrome febril con manifestaciones hemorrágicas tenemos al dengue, la fiebre amarilla y las fiebres hemorrágicas virales. En un cuarto grupo podemos ver el síndrome febril respiratorio agudo, en el cual el paciente o conglomerado de pacientes inician su enfermedad bruscamente con fiebre acompañada de tos o dificultad respiratoria y ausencia de factores predisponentes conocidos en el paciente. Algunas de las infecciones que pueden inducir a síndrome febril respiratorio agudo tenemos a la influencia, la peste neumónica, la leptospirosis, que está presentando cuadros pulmonares frecuentemente en la Amazonía peruana. Por otro lado, tenemos al anthrax neumónico, antivirus y el SARS, entre otras infecciones que son comunes e inducen el síndrome febril respiratorio agudo. En un quinto grupo tenemos al síndrome febril con manifestaciones neurológicas, en la que los pacientes o conglomerado de pacientes febriles van a presentar alteraciones del sistema neurológico, y esto está definido por la presencia de uno o varios de estos signos que vamos a mencionar: deterioro agudo de la función mental, aparición aguda de parálisis, convulsiones, signos meningeos, movimientos involuntarios, como por ejemplo al correr, temblor, mioclonus. Otro síntoma grave que se crea es una disfunción del sistema neurológico y enfermedad grave que pueda detectar el médico que está viendo al paciente. Algunas de las enfermedades que cursan con un síndrome febril y que dan manifestaciones neurológicas tenemos a la rabia, que últimamente está produciéndose casos de rabia silvestre en la Amazonía. Los casos de meningitis o los casos de encefalitis viral van a cursar con el síndrome febril al que se agrega manifestaciones neurológicas. También mencionar que en el caso del Zika se están presentando un síndrome congénito, incluyendo la microcefalia y también el síndrome de Ámbar, como una manifestación secundaria a una infección previa por el Zika. Cuando hablamos de un síndrome febril con manifestaciones neurológicas, debemos considerar que estas manifestaciones se van a dar en ausencia de factores predisponentes conocidos en el paciente como alteraciones metabólicas,
insuficiencia renal crónica, hepatopatía crónica, diabetes mellitus, tirotoxicosis, que son factores predisponentes conocidos que deben excluirse cuando estamos enfrentando un síndrome febril con manifestaciones neurológicas que excluyen estos factores predisponentes. Un sexto síndrome es el síndrome febril con erupción dérmica, en el que todo paciente o conglomerado de pacientes van a presentar un cuadro febril de menos de 7 días de evolución, acompañada de una erupción dérmica que puede ser exantemática, papular o vesicular. Entre estas infecciones que pueden inducir un síndrome febril con erupción dérmica tenemos el sarampión, el Zika, dengue, rubiola, tifus, varicela e incluso la viruela. Aunque esta enfermedad ha sido ya erradicada del mundo, es importante estar alerta a manifestaciones clínicas que nos puedan hacer pensar en esta posibilidad. En esta diapositiva vamos a ver la primera imagen de la izquierda, es un rash cutáneo en una paciente con dengue. En la siguiente imagen vamos a ver otro caso de rash de una persona que tiene Zika. Y en el otro extremo vamos a tener, además de este rash cutáneo, edemas en las articulaciones intermedias en este paciente que tiene chikungunya. Otro síndrome importante es el síndrome diarreico agudo, en el que todo paciente o conglomerado de pacientes van a presentar bruscamente diarrea con una enfermedad grave en ausencia de factores predisponentes conocidos en el paciente. Esto va a inducir a una deshidratación severa y puede llevar a shock y a la muerte del paciente. Una de las etiologías que está dando como consecuencia un síndrome diarreico agudo severo tenemos el cólera. Otras etiologías, obviamente, son aquellas que cursan con diarrea, como la salmonelosis, la shigellosis, que son bacterias enteropatógenas que van a llevar a un síndrome diarreico agudo. El octavo síndrome es el síndrome de úlcera cutánea necrótica, en el que el paciente o conglomerado de pacientes presentan lesión ulcerosa en la piel, con signos de necrosis de menos de 2 semanas de evolución, en ausencia de factores predisponentes como la enfermedad vascular, neuropatías, o cuando estas úlceras son inducidas por fármacos o por enfermedades inflamatorias. Entre las más frecuentes etiologías que pueden inducir esta úlcera cutánea necrótica tenemos al carbunco o a los accidentes por loxoceles. Un noveno síndrome es el síndrome febril anémico agudo, en el que el paciente o conglomerado de pacientes presentan fiebre y palidez marcada de piel o mucosas o un hematocrito que desciende rápidamente a menos de 30%. Ejemplo de enfermedades que pueden inducir a este síndrome febril anémico agudo tenemos la enfermedad de Carrión en su fase aguda, la malaria por plasmoide falciparum, entre otras. También hay que considerar cuando ocurre una muerte no explicada, cuando esta persona o paciente tenía síndrome febril y no tenemos una evidencia de diagnóstico etiológico. Es motivo de investigación. Puede ocurrir también que no se presenten los síndromes que hemos mencionado anteriormente, y si una presentación de cualquier otro síndrome con características de enfermedades graves, en estos casos debe ser notificado. Ahora nos vamos a referir al proceso que se sigue para llegar a un diagnóstico. Las personas que tienen una dolencia o los pacientes vienen con un problema médico. En ese sentido, es importante recabar información epidemiológica que incluya los antecedentes, los riesgos, la procedencia del nicho etiológico, etc.
y también la información clínica a través de la anamnesis y un examen clínico exhaustivo. Con esta información, sobre todo teniendo en cuenta los signos y síntomas, vamos a determinar frente a qué síndrome estamos. Una vez definido el síndrome y teniendo en cuenta la información previa que hemos recabado, vamos a orientar los exámenes de laboratorio y otros exámenes auxiliares que nos permitan arribar a una diagnosis etiológica. El tener un diagnóstico etiológico nos va a permitir tomar las medidas terapéuticas, las medidas de soporte y de control en dos ámbitos. Uno en el ámbito individual de paciente en particular y otro en el ámbito colectivo. El contar con un diagnóstico oportuno nos va a permitir un manejo adecuado al paciente y en el caso del ámbito colectivo, el tener un diagnóstico oportuno nos puede permitir que un brote no se extienda si tomamos las medidas de prevención y de control adecuados en razón del diagnóstico etiológico que se ha establecido. Cuando hablemos específicamente del dengue, Zika y chikungunya, vamos a tocar temas de laboratorio. Sin embargo, considerando el curso de la infección por arbovirus, vamos a dar una visión panorámica de lo que ocurre para saber en qué momento tomar una muestra y qué tipo de pruebas utilizar. Desde el momento en el que el mosquito inocula el virus a la sangre de una persona hasta el momento de aparición de los síntomas, tenemos un periodo de incubación que puede durar 4 o 5 días. Luego de eso va a haber un periodo de viremia en el que hay una replicación del virus en la persona y ese periodo se va a extender hasta el quinto día, luego de iniciados los síntomas, que usualmente tenemos como parámetro la fiebre. Entonces, en esos primeros 5 días va a haber una viremia y esa viremia nos va a permitir hacer el diagnóstico utilizando determinados tipos de pruebas. Por ejemplo, tenemos el aislamiento viral, el PCR, y la detección de antígenos utilizando la técnica de ELISA. Nos permite hacer el diagnóstico en esos primeros 5 días de enfermedad, porque vamos a encontrar el virus circulando en ese periodo. Pasado el quinto día, ya la circulación viral deja de ser y más bien van a aparecer los anticuerpos, tanto IgM como IgG. En ese sentido, a partir del quinto día, las pruebas de ELISA que nos permiten detectar anticuerpos IgM e IgG son las pruebas indicadas, al igual que hay pruebas rápidas también para detectar anticuerpos. Entonces, debemos mencionar que los primeros 5 días de enfermedad vamos a detectar la presencia del virus con sus componentes antigénicos y después del quinto día vamos a determinar la presencia de anticuerpos. Y esto es importante porque nos permite saber el tipo de prueba que debemos utilizar y para el laboratorio es importante saber el día en que empezó la enfermedad y el día en que se tomó la muestra de sangre, porque según ese periodo de tiempo vamos a indicar o procesar la prueba que sea correspondiente para llegar a ese diagnóstico. Para llegar al diagnóstico de una infección por arbovirus hay que tener en cuenta 3 pilares que son fundamentales y en general esto es válido también para otras enfermedades. El primer pilar es el conocer la situación y los antecedentes epidemiológicos respecto a la enfermedad que estamos investigando. En segundo lugar, tenemos las manifestaciones clínicas que nos hacen pensar en determinadas etiologías y teniendo esto, dos conocimientos de los antecedentes epidemiológicos y las manifestaciones clínicas, vamos a determinar qué pruebas de laboratorio utilizamos y en ese sentido, un tercer pilar para llegar a un diagnóstico es el laboratorio.
Y en este caso de los arbovirus tenemos varios instrumentos o pruebas que nos pueden inducir y llegar a un diagnóstico. En primer lugar, tenemos el PCR, como hemos mencionado para los primeros 5 días. Actualmente tenemos el PCR en tiempo real. Tenemos la prueba de ELISA que nos permite detectar los anticuerpos IgM. También podemos determinar seroconversión. Y si la primera prueba sale negativa y como hemos mencionado, los anticuerpos empiezan a detectarse después del quinto día, se puede hacer también aislamiento viral. Sin embargo, esta es una prueba muy compleja y que se realiza en laboratorios altamente especializados. Al menos en el Perú tenemos disponibles el de ELISA casi en todas las regiones y el PCR en algunas como en el norte y en el oriente. Hay otras pruebas como la neutralización por reducción de placas que también es bastante engorrosa y que no se utiliza mucho, salvo en laboratorios especializados. En concreto, lo que tenemos disponible es el de ELISA para determinar anticuerpos IgM e IgG y el PCR en tiempo real que nos permite detectar el RNA del virus que estamos investigando. En el Perú tenemos laboratorios de salud pública que nos permiten determinar la presencia de estos arbovirus, sea utilizando las pruebas de PCR en tiempo real y utilizando la técnica de ELISA para detectar anticuerpos IgM, IgG. Tenemos laboratorios de referencia regional, tenemos laboratorios de referencia nacional en Lima y algunos laboratorios, como en el caso de Iquitos y en Piura, se está desarrollando la técnica de biología molecular. El PCR en tiempo real es una prueba que en los últimos años está teniendo bastante uso y es una técnica que detecta y cuantifica la carga viral, evita el riesgo de contaminación. El tiempo de procesamiento es más corto que el PCR clásico y reduce las áreas para procesamiento que también eran más complejas. En el caso del PCR clásico, entonces el PCR en tiempo real, si hay la disponibilidad de los equipos y reactivos, es posible su descentralización a áreas endémicas o epidémicas para tener un diagnóstico más oportuno. También hemos mencionado que cuando el paciente fallece y necesitamos tener un diagnóstico, podemos también obtener muestras de tejido. En este caso, por ejemplo, se está obteniendo una muestra de hígado. Y acá es importante mencionar que el tamaño de la muestra de hígado debe ser un cúbito de 2 centímetros de lado, que permita la coagulación de las proteínas que hace el formol. Si es que se pone en un frasco pequeño en el que se pone este tejido que es de un cúbito de 2 centímetros de lado y esté cubierto totalmente con formol. Muchas veces se utiliza el formol neutro y luego se hace el procesamiento con parafina y estas muestras pueden ser utilizadas para la histopatología que comúnmente se hace, pero también para la inmunohistoquímica y también para estudios de biología molecular. También debemos mencionar que algunos exámenes, como la ecografía, están ayudando bastante a un diagnóstico precoz de algunas manifestaciones clínicas que semiológicamente podemos tardar en detectar, como el derrame pleural, como el derrame o la acumulación de líquido en la cavidad abdominal. Pero la ecografía ya se está haciendo como instrumento importante para adelantarnos al diagnóstico, por ejemplo, en el caso del dengue. Si hay estos derrames ya iniciales, nos hacen pensar en la posibilidad de que esa persona o paciente pueda ir a un shock. También otros exámenes por imágenes como la tomografía o la resonancia magnética nuclear nos permiten determinar la presencia de alteraciones en el sistema nervioso central, como se está viendo en los casos de Zika. En general, estas pruebas nos están ayudando de manera importante para tener un diagnóstico de las enfermedades que estamos estudiando. Muchas veces nos encontramos frente a brotes
y la pregunta es ¿qué hacemos respecto al diagnóstico? En situaciones de epidemias, mediante el enfoque sindrómico, se orientan las pruebas de laboratorio para confirmar y definir el brote y luego actuar, tanto a nivel individual como colectivo, asumiendo que los casos corresponden a la etiología determinada en los casos estudiados. Muchas veces es imposible que todos los casos tengan un diagnóstico de laboratorio. Por eso es importante primero definir las características del brote, la etiología que está causando este brote y sobre eso, ya basado en el enfoque sindrómico, vamos a tener que actuar y no hay necesidad de tomar la muestra a todos los casos. Los pacientes que han requerido hospitalización, si requieren también contar con un diagnóstico etiológico en lo posible, porque a pesar de estar frente a un brote, podemos tener otras etiologías que pueden estar co-circulando. Por lo tanto, necesitamos en los casos de pacientes hospitalizados o los casos que tienen cuadros severos, definir la etiología de la enfermedad para dar un tratamiento más adecuado. Nos vamos a referir a la importancia del enfoque sindrómico, el cual permite una rápida aproximación con casos que pueden estar relacionados a epidemias que tengan un gran potencial de diseminación o que tengan una o varias de las características que vamos a mencionar. Una rápida propagación fuera de la comunidad y una transmisión rápida. Puede haber una letalidad inesperadamente alta o no contamos con tratamientos eficaces debido a que estos agentes infecciosos han generado resistencia a los antimicrobianos. Finalmente, queremos mencionar que el cambio climático que está afrontando el país ya está dando consecuencias en la salud de las personas, porque se han descrito ya brotes de síndrome febril en varias áreas de la costa de nuestro país. Por eso es necesario destacar el uso de este enfoque sindrómico que nos permita ordenadamente llegar a un diagnóstico oportuno, lo cual va a servir para tomar las medidas de prevención y el control en el caso de la salud colectiva para evitar la extensión de brotes y por otro lado también nos va a permitir un manejo adecuado y oportuno de los pacientes.